Una de las cosas con la que más batallamos nosotros es identificarnos con Cristo. Para nosotros es muy difícil aceptar que siendo un Dios tan bueno, tan justo, se haya fijado en nosotros. Pero la Biblia a mí me enseña que verdaderamente Dios es tan bueno que en su infinito amor y antes de que nosotros siquiera existiéramos, como para poder decir Dios escoge a la gente porque unos son buenos, otros son malos. Eso no lo podemos decir porque todos somos malos. De una u otra forma hemos cometido maldad, algunos en acción, otros en omisión, otros en los pensamientos. Simplemente el Señor Jesús vino a dar a las personas de aquel tiempo el significado de la ley. ¿Oíste que fue dicho? En la ley, él estaba hablando de la ley. ¿Oíste que fue dicho? Pero hace una aclaración, pero yo les digo. Y cuando dice él, yo les digo, o sea, lo voy a corregir, es lo que está diciendo. Entonces el origen de nuestra identidad con Cristo es que somos escogidos y bendecidos en Él. Desde antes de la fundación del mundo, dice la palabra del Señor en San Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo. No dice que el mundo amó a Dios, pero sí dice que Dios amó al mundo. No dice que tú amaste a Dios, sino dice que Dios te amó a ti. Que Dios me amó a mí. Desde antes de la fundación del mundo. Dios tenía un plan, tenía un propósito. Que un día, hermanos, fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Y cuando está hablando, que dice que fuésemos santos y sin mancha, está hablando de un mundo caído, un mundo apartado, un mundo en la maldad, sin mancha, todo el mundo. Y aquí cuando digo todo el mundo, no me refiero a todos los países, sino cada ser humano. Hemos sido corrompidos, hemos sido manchados, hemos sido... la Biblia dice que por un hombre entró el pecado, en este caso sería por Adán. Y el pecado, por causa del pecado entró la muerte. Entonces, de manera que todos hemos pecado, todos hemos fallado delante de Dios. Por eso dice, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Quiere decir que todos estamos manchados, que todos estamos corrompidos. Por eso dice santos. ¿Qué quiere decir? Santo, apartado para Dios. Entonces, si no estábamos apartados para Dios, vivíamos en este mundo apartados de Dios. Entonces nuestra identidad empieza cuando nosotros reconocemos que ya estamos identificados con Cristo, sabiendo que todo viene de Dios, que no fuimos nosotros los que escogimos a Cristo, sino que Él nos escogió a nosotros. Dios nos escogió a nosotros, Dios nos llamó y todo lo que viene a Dios, Dios le da vida. Por eso dice, para que tengan vida eterna. Fuimos escogidos por Dios. Yo a veces me pongo a pensar, Señor, ¿por qué me escogiste a mí siendo yo tan malo? Pero la Biblia a mí me enseña, es que no hay justo ni aún uno. Así hubiera escogido al que hubiera escogido Dios, todos estábamos mal delante de Dios. Todos habíamos hecho la maldad. No había justo ni aún uno. Entonces, ya que todos estamos perdidos, si Dios nos hubiera querido dejar así perdidos, Él hubiera seguido siendo justo igual. Porque todos ya estábamos perdidos. Pero en su infinito amor y en su bondad de Él decidió amarnos. Él decidió salvarnos. Él decidió escogernos y bendecirnos. Y todo esto lo hace en Cristo. Desde antes de la fundación del mundo, desde antes de que nosotros hiciéramos bien o mal, ya éramos escogidos. Nosotros no escogimos a nuestros padres. No, ni escogimos dónde nacer. Fue Dios el que lo hizo.
El ser escogidos y bendecidos no tiene nada que ver con nuestros padres. Mucha gente culpa a sus padres por lo que son, pero no. Dios es soberano, cada acto que Él hace, lo hace en su soberanía. Él no tiene que darle explicación a nadie. La Biblia dice que desde antes de la fundación del mundo, Dios por amor y de su propia voluntad nos hizo. De modo que en 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. ¿Y qué quiere decir? Que cuando estamos ya en Cristo, estar en Cristo, ¿qué significa? Que las cosas viejas pasaron, que todas son hechas nuevas, que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Quiere decir que la persona que está en Cristo va a haber algo, va a haber una transformación en su carácter, en toda su forma de ser. Él va a hacer algo, no es decir, la misma persona nomás, como decir la misma tortilla, nomás la volteaste, no. Y por un lado salió quemada, por el otro lado cruda. No, así no es, hermano. Porque el ser del que hablamos es un nuevo ser, nueva criatura. Dice, habla de un nuevo nacimiento, algo nunca antes que había sido creado, algo nunca antes creado, nuevo nacimiento. Entonces, dice ¿cómo se produce este nacimiento? Bueno, dice la palabra del Señor en San Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios. En otras palabras, les ha dado derecho legal, un hijo por medio de Dios. Entonces es Dios, a través del Espíritu Santo, es Dios el que hace la obra, no somos nosotros. Lo que es nacido de la carne, le dijo Jesús a Nicodemo, es carne. Carne, cuando la Biblia se refiere a carne, se refiere a nuestra naturaleza con la que nacemos. Pero el que es nacido del Espíritu es una nueva criatura, un nuevo ser, un ser que viene exactamente del Espíritu. Y cuando se produce eso, cuando recibimos a Jesús como Señor y Salvador. Y ahora lo que tenemos como hijos, ¿qué es lo que tenemos como hijos? Bueno, como hijos tenemos derechos legales. Les dio potestad, dice, les dio potestad, les dio derecho legal, le dio privilegios. Como hijos también tenemos privilegios, podemos llamar a Dios nuestro Padre. ¿Por qué? Porque somos nacidos de Él, herederos juntamente con Cristo, ministros del nuevo pacto. Entonces, ahora que tenemos identidad con Cristo, sabiendo quiénes somos, esto nos trae seguridad. Ahora podemos caminar seguros. Saber que fuimos elegidos antes de la creación, nuestra alma debe estar satisfecha, estando seguros de que si estamos en Cristo, es por Él mismo. Si estamos con Cristo es por Él mismo y no por nuestras obras o méritos. Señor, tú me escogiste porque yo soy muy linda persona. No. Precisamente porque somos malos, Dios nos escogió para ser una nueva criatura. Ahora, nuestra conducta, podemos andar en santidad, podemos andar apartados, para que por eso fuimos elegidos, para apartarnos, ya no andar en lo mismo. Así caminaremos en el propósito de Dios. Dios nos llamó con un propósito, con un plan, sino que con toda naturaleza nos apartemos para el Señor. Ya ahora, conociendo, teniendo esa identidad como hijos de Dios, ya vamos a andar en seguridad, vamos a andar también en conducta, conduciéndonos bien, pero también vamos a andar en gratitud, vamos a estar agradecidos, saber que Dios lo hizo porque nos ama, por su voluntad nuestra respuesta a eso es una entrega a Dios. ¿Por qué nos entregamos a Dios? Porque nos ama. Él es amor. Dios, hermanos, nos amó aun cuando no merecíamos ese amor. ¿Y qué hacemos nosotros? Como cristianos, correspondemos a ese amor. Por eso dice que todo lo que hacemos,
lo hacemos como para el Señor, no para los hombres. Amo a Dios y amo a mi esposa, pero amo a mi esposa porque amo a Dios y puedo amarla, porque Él me dice, ámala, pero Él ha puesto el amor en mí para yo poder llevar a cabo esa labor de amar a mi esposa, amar a mi familia. Se entrega sabiendo que somos sus hijos, escogidos y amados por Dios. Hay una entrega, hermano, una entrega verdadera. Por eso dice su palabra que antes se adoraba en Jerusalén, antes se adoraba en los montes, pero dice, llegará la hora y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán ¿a quién? Al Padre. ¿En qué? En espíritu y en verdad. Yo me puse a pensar, cuando dice Dios, adorarán en espíritu y en verdad. Entonces se está hablando de una adoración espiritual. No es tanto física, literalmente hablando nuestra boca, todo lo que somos nosotros, sino que habla de una adoración interior. La Biblia dice que nuestro espíritu, habla de nuestro nuevo ser, está puesto, está dispuesto él a alabar a Dios, pero la carne es débil. Entonces, cuando queremos alabar a Dios en espíritu y en verdad, es necesario, hermanos, dejar todo lo que es de la carne, nuestros pensamientos, nuestras emociones, todo lo que involucra aquí terrenalmente, olvidarnos por un momento de todo eso y conectarnos en el espíritu, en ese hombre nuevo, ese hombre que está hecho, hermanos, precisamente para tener esa conexión con Dios. Y entonces vamos a adorar a Dios en espíritu, y esos adoradores son los que Él está buscando. Adorar a Dios no por lo que Él nos da, sino por lo que Él es. Él se merece la gloria, Él se merece la honra. Él es nuestro Dios y Padre, somos sus hijos. Sus enemigos son nuestros enemigos. No podemos abrazar los enemigos de Dios, hermano. Nos pondríamos en contra de Dios. Imagínate que tu papá terrenal tiene un enemigo y tú te estás allá con su enemigo. Allá comes, allá vives con él. ¿Cómo crees que se sienta tu papá? Se va a sentir defraudado. Ahora, cuanto más el Padre Celestial, cuando nosotros, hermanos, siendo hijos de Él, andamos todavía haciendo las cosas de su enemigo, diablo. Trabajamos, hermanos, entonces para honrarlo. Apoyamos su obra de acuerdo con el plan eterno. Nos involucramos en su reino. No en nuestros planes, sino en los planes de Dios. Caminamos siendo guiados por el Espíritu Santo. Eso es porque tenemos identidad. Mucha gente anda buscando todavía el reino de Dios. Nosotros no lo buscamos. Nosotros nos movemos dentro de su reino. El reino de los cielos ya está aquí. Solamente los hijos de Dios son los que están ahí adentro. Si tú quieres entrar en el reino de Dios, haz lo que dijo el Señor. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Tú quieres entrar en el reino de los cielos? Necesitas a Jesús. Necesitas nacer de nuevo. Y ese nacimiento se produce cuando recibes a Jesús como Señor y Salvador de tu vida. Cuando te arrepientes de tus pecados y confiesas a Jesucristo. Señor, te necesito. Yo solo no lo puedo lograr, pero yo sé que con tu ayuda voy a entrar en tu reino y te voy a servir. Que Dios te bendiga. Amén.